Bueno, le enseñan la ciudad, los edificios públicos que llegan hasta el cielo, los mercados adornados con 1000 columnas, las fuentes de agua pura, las fuentes de agua de rosa, las de licor de caña de azúcar, que emanaban sin cesar en grandes plazas pavimentadas con unas piedras preciosas que exhalaban un olor parecido al clavo y a la canela. Cuando quisieron conocer los juzgados, le dijeron que ahí no había juzgado. Porque ¿para qué iban a tener juzgados si no tenían pleitos? Preguntaron si había cárceles y le dijeron que no, que ahí no había cárceles, porque si no había cárceles porque no había presos. ¿Y por qué no había presos? Porque nadie robaba a nadie, porque todo el mundo tenía todo lo que tenía que tener. Bueno, esto a mí me interesó. Me interesó el hecho de que un escritor pudiera plasmar en una obra un mundo superior al que él conoce. Y que también es una técnica utilizada por los escritores para plasmar en esos mundos que visitan estos viajeros el mundo que ellos consideran que tendría que ser. Como a mí me interesó tanto estos capítulos del Dorado, yo me puse a estudiar sobre ello y me vengo a enterar que ese tipo de literatura que crea ficciones superiores a las de la realidad, sociedades superiores a la realidad, se llama literatura utópica. ¿Por qué? Porque toma el nombre de un libro escrito por un inglés llamado Tomás Moro que se llama Utopía. Ahí es donde parte todo. En ese libro, Utopía, resulta que un viajero, un navegante llamado Rafael Clodeo o Ilodai, naufraga y llega a una isla donde hay una división del trabajo, 8 horas para el descanso, 8 horas para la recreación, 8 horas para el trabajo, las decisiones se toman en la asamblea, nadie pasa necesidades. Hay una diferencia con el Dorado que ahí sí hay presos. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Hay una inversión en cuanto a los valores del mundo real. Los presos están atados con cadenas de oro. ¿Por qué? Porque el oro se le da un valor de cambio en el mundo real, pero los utopistas dicen, nosotros no entendemos por qué a la gente ustedes le dan valor por el solo hecho de acumular oro, cuando el oro es un material mucho menos feliz que el bronce, por ejemplo, o que el cobre. Entonces se adornan con cobre y las escupideras, los orinales son de oro, las cadenas con que atacan los presos son de oro. Bueno, esa es la obra. A partir de esa obra, que se llama Utopía, es que los otros autores vieron lo que había hecho Tomás Moro en esa obra y empiezan a escribir ese tipo empiezan a plasmar ese tipo de ficciones en su realidad. Voy a trabajar con estas dos hasta donde me dé, porque vamos a ir charlando y yo preparé una presentación como para 4 horas, así que no, esto va a ser un rato. Y voy a trabajar también con los viajes de Gulliver, de Jonathan Swift, que no es enteramente una obra utópica, pero que en el libro cuarto, cuando el personaje también, tras un naufragio, llega al país de los caballos, los caballos son evolucionados, tienen un lenguaje, tienen una sociedad establecida, usan de los hombres de forma degradada. Está invertida la situación, donde los hombres son los que sirven a los caballos. Bien, pero después que estudié eso, me di cuenta que esto de crear en la ficción sociedades mejores a las que hay en el mundo histórico reconocible como real, no se termina ahí. También hay obras que muestran sociedades peores a las que hay. O sea, se puede mejorar la ficción como también se puede empeorar. Y ahí es donde entra la literatura distópica. Las obras que no es que van a transcurrir en un lugar que no se conoce, como en el caso de las utopías. Ustedes tranquilos que a esto lo voy a explicar más detalladamente más adelante. Sino que van a transcurrir en un futuro. La literatura distópica va a venir a alertar sobre los cambios que pueden llegar a existir en una sociedad si determinados sistemas políticos triunfan, por ejemplo. Si hay un avance